Amnistía Internacional ha presentado su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, relativo a 2021 y que abarca a 154 países. Hablamos de ello con Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al canal 24 Horas. Gracias. 2021, lo que tendría que ser un año de recuperación económica, de recuperación pospandemia, se convirtió en un campo de cultivo de conflictos que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, prometieron los gobiernos en todo el mundo una recuperación justa, una vacunación global, inversión en sistemas de salud, y lo que hemos encontrado son promesas vacías, ¿no? La vacunación no hay acceso a vacunación en África, lo hablábamos antes, el 8% de los países africanos tienen una vacunación, mientras aquí es el 92%. Hemos visto incluso el cambio climático. En el cambio climático ni siquiera los gobiernos fueron capaces de acordar una temperatura por debajo de lo que es para que no haya inundaciones, sequías, etc. Y entonces se ha profundizado la desigualdad. La que ya venía de antes de la pandemia se ha hecho más grave, por lo tanto hay más diferencia entre personas ricas y personas pobres, y mayor diferencia en cómo disfrutan sus derechos. Podemos decir que en 2021 se produjo otra pandemia, si te parece, Esteban. Hablamos ahora de ella, de esa desigualdad de acceso también a los servicios sociales, a la sanidad, y de ese desequilibrio también en cuanto al reparto de vacunas. Nos centramos, si te parece, también en esta guerra de Ucrania, en este conflicto. Desde Amnistía Internacional denunciáis que allí en Ucrania se están produciendo crímenes de guerra. ¿A qué os referís exactamente? Sobre todo comparando con ciertas actuaciones, ¿no?, que estáis viendo. Bueno, tenemos unos equipos que algunos en la frontera, otros revisando y hablando con testigos en lugares donde se está produciendo la guerra dentro de Ucrania y mirando los vídeos y imágenes satelitales. Todo ese conjunto nos ha llevado a pensar y a afirmar que se están cometiendo crímenes de guerra, desde luego por parte del ejército ruso, ataques indiscriminados a la población civil. Estamos hablando también de cómo gente que estaba comprando pan muere bombardeada. Hemos visto ataques con bombas de racimo que están prohibidas, también a hospitales, a escuelas. Por lo tanto, estamos viendo algo que el ejército ruso ya hizo en Grozny el año 2000, en Chechenia, y que ha hecho en Siria. También, por supuesto, estamos documentando lo que puede hacer la otra parte, y ahí somos conscientes de que Naciones Unidas está llevando a cabo investigaciones también sobre algunos casos que podrían ser de crímenes de guerra de Ucrania. Pero ahora mismo lo que Amnistía ha documentado son crímenes de guerra por parte del ejército ruso. Y lo decías, Esteban, cuando los objetivos dejan de ser militares y se centran también en esos objetivos civiles, lo estamos contando durante estos más de 30 días de invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, estamos viendo en Mariupol, ¿no? Cómo se va vaciando de gente y continúan los bombardeos, cómo tratan de castigar a la población civil, porque están utilizando, nosotros tenemos expertos en armas, están utilizando bombas que nunca deben usarse dentro de zonas residenciales, con edificios, bombas que, aunque vayas a golpear un cuartel, se expande de varios kilómetros, ¿no? Por lo tanto, la población civil no están protegiendo a la población civil, a pesar de lo que dice el ejército ruso, de que no está atacando a la población civil, lo está haciendo. Se han roto todas las reglas en esta guerra, podemos decir, porque en todas las guerras hay unas ciertas reglas y aquí no se han cumplido algunas de ellas. Bueno, muchas de ellas no se han cumplido, ¿no? Desde ataques indiscriminados a población civil, desde lo que estamos hablando de bombas de racimo, que son como bombitas que luego quedan en el suelo y tienen forma de perfume y los niños luego las agarran. Estamos viendo, por ejemplo, todo lo que significa también lo que están haciendo con su propia población rusa, ¿no? El ejército ruso y las autoridades. 15.000 personas detenidas arbitrariamente en Rusia por protestar, 400 periodistas han tenido que salir del país para no enfrentarse a penas de cárcel. O sea, realmente se está intentando en la parte de Rusia silenciar y en la parte de Ucrania utilizar a la población civil para obtener sus objetivos militares. Y otra de las imágenes que estamos viendo, que no cesa, es ese éxodo de refugiados, ya casi 4 millones según Naciones Unidas. Y Amnistía, en el informe anual que ha presentado, también critica, ¿no?, reprocha ese cambio de actitud, digamos, a la hora de acoger estos refugiados, en diferencias que hay en ucranianos y otros refugiados en otro tipo de guerras. O sea, lo que están haciendo los gobiernos europeos con la gente de Ucrania que huye es lo que se debe hacer. Están huyendo casi 4 millones de personas fuera del país, están abriendo las fronteras, están permitiendo y organizando la llegada de las personas, están dándoles permisos en 24 horas para que puedan trabajar
y puedan optar a residencias. Eso es lo que se debe hacer y marca la ley. Pero contrasta poderosamente con lo que no han hecho. La misma Polonia, hace un mes y medio, rechazaba a refugiados que venían de Bielorrusia, de Afganistán, de Siria, y los rechazaba y los ponía en el frío y en el invierno, ¿no? Contrasta poderosamente también que mientras España recibe a los ucranianos, yo creo que bien organizados y con toda su voluntad política, pues gente que puede también huir de la represión, pues se han golpeado mientras llegan a Melilla, ¿no? Son esos contrastes que hay que evitar. Yo lo que me quedo también es con la posibilidad de que esto marque un precedente, de que la forma en que estamos tratando, como debe ser, a los ucranianos, marque un precedente para el trato de personas refugiadas en el futuro en Europa. Esperemos que no tengamos que contar mucho estas situaciones que se produzcan, porque si no sería también mala señal. Esteban, hablábamos antes de ese 2021 que tenía que ser un año de recuperación y lo avanzabas tú, ¿no? La desigualdad en el reparto de vacunas con ese 8% de la población africana que tiene la pauta completa versus al 90 y algo por ciento que hay en España. Y la razón fundamentalmente es que los gobiernos y las empresas, entre ellos los gobiernos de la Unión Europea, han optado por vacunar extensivamente a su población, más de lo necesario. Hay países que incluso tienen dosis para 5 vacunas de su propia población, por ejemplo Canadá, mientras al mismo tiempo las empresas y esos mismos gobiernos se niegan a permitir que se conozca las tuberías de las vacunas, lo que significa metodología en conocimiento científico que permitiría que se fabriquen también en África y en otros lugares. Y esa combinación de empresas avariciosas y gobiernos que solo piensan en su nacionalismo de vacunas ha provocado que tengamos todavía una pandemia mundial. A pesar de que nosotros creemos que ya estamos superándola, seguimos con una pandemia mundial. Lo estamos viendo en Shanghái ahora mismo también. Con ese confinamiento de nuevo. Con ese confinamiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Esteban, es un informe cuanto menos demoledor, porque solo hemos hablado de cosas negativas, pero algo hemos tenido que hacer bien en 2021. No, yo creo que sí. Yo creo que el informe refleja algo muy duro. Es muy duro la vida de mucha gente, ¿no? Pero también es verdad, por ejemplo, que la gente ha protestado. Hemos documentado que en 80 países ha habido protestas multitudinarias. Es decir, la gente se lanza a la calle a proteger sus derechos. Esto es muy importante porque permiten avances. Lo hemos visto en Chile, avances sustanciales. Lo hemos visto en algunos casos en la India. O sea, son avances sustanciales de gente protestando en la calle, jugándose la vida pero protestando. Y lo vemos también en casos de pena de muerte. La pena de muerte estamos cerca de lograr su abolición, de cerca de lograr su moratoria. Cada vez hay menos ejecuciones, menos gente condenada a muerte. Por lo tanto, hay aspectos positivos. Lo único que la verdad, conocer la verdad, creo que nos debe permitir aprendizaje para el futuro también. Bueno, pues con eso nos quedamos. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el canal 24 Horas y compartir este informe que habéis hecho público. Gracias a vosotros.